por 14 años por el Ministerio de Educación, ya, y bueno, hay la suficiente autoridad cognitiva para desarrollar diferentes actividades académicas con todos ustedes. Muy buenas noches. Voy a compartir pantalla. Eso sí, les pido, estimadas Alicia, Susana, Nora, María, por favor, cualquier interrogante que ustedes tengan, simplemente levantan la manito, lo pueden hacer a través del micrófono o a través del chat, pero dan a conocer. Mejor sería si es a través del micrófono para que sea más directo el diálogo y más interactivo, por supuesto. En estos momentos voy a compartir la pantalla. Ahí está. Ya. A ver si me comunican. ¿Se observa nítidamente, colegas? Sí, maestro. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí está, siempre con la Cooperativa de Servicios Educacionales, MILLA, eh, con un desprendimiento que les caracteriza, pues desarrollan estos cursos, ¿no? En beneficio de los maestros, de sus usuarios y clientes, para que nosotros, los docentes, pues ganamos más, compramos más documentos, más diplomados, estudiamos más diplomados, más especializaciones y de repente hasta posgrados, ¿no? Bueno, agradecerle a Isaac Milla por la invitación. Muy bien, bajamos. Ahí está. Les hablaba de la motivación extrínseca, estimados colegas. A ver, vamos a tratar de hacerlo un poco más grande para esta. Ahí está. Miren, desde este mes de noviembre de 2025 hubo un incremento ya en donde nosotros como maestros estamos percibiendo un poco más. Bueno, hasta que lleguemos, ¿no? Al 6% el 6% primero el 6% que establece el incorporación al sector educación del PBI, el 6% del PBI que se debe invertir en educación, tal como establece, ¿no? Nuestra Ley General de Educación, la 28044, y también lo establece desde desde el 28 de julio del año 2002 nuestro acuerdo nacional, la 12ª política de Estado, donde se establece la universalización de la educación peruana, en donde se debe invertir el 6% del PBI a educación. Bueno, estos temas son fundamentales, pero cuando postulas a directivo, a especialista, director de UGEL o director de UGEL o jefe del área de gestión pedagógica o director de gestión pedagógica. Nosotros como maestros nos abocamos a lo que es gestión pedagógica, nada más. Ahí está. Vamos a suponer que tú estés en cuarta escala, ¿ya? Cuarta escala magisterial, ¿ya? Cuarta escala magisterial. Ya, y te vas a quinta escala. Y tienes más aún si eres de 40 horas, vas a ganar 7.000 soles, ya, 7.000 soles, ya. Con 7.000 soles ya podemos tener una vida aún más holgada. Voy a agrandarle esto. A ver, ahí. Ya, muy bien. Entonces, esto es la motivación extrínseca, ¿ya? La mayoría, creo, a ver, ¿a qué escala magisterial van a postular, estimados colegas? A ver, Elinda Panaifo, tú ya te vas, creo, a sexta. Elinda, muy buenas noches. Alicia Rosario, Susana, ¿ya? Muy bien. El día 23 ya de este mes, nosotros, porque yo también voy a postular a quinta escala magisterial, vamos a desarrollar un examen, un cuadernillo de 60 preguntas, ¿ya? De las cuales se va a demorar, va a tardar o se va a desarrollar en 3 horas, ¿ya?
Estamos hablando 180 minutos entre 60 preguntas. Estamos hablando a 3 minutos por pregunta, ¿ya? En definitiva, si nosotros desarrollamos en 2 horas, pues tenemos que quedarnos hasta las 3 horas y tenemos que de manera calmada, pues llenar nuestra ficha de respuestas. A veces acá en el cuadernillo está bien, pero nosotros al llenar la ficha de respuesta lo hacemos mal, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos atareados, yendo contra el reloj, entonces marcamos mal. O en su defecto no le llenamos bien la bolita, ya no le llenamos bien la bolita, hay que llenarlo bien para que el lector óptico no lo lea pues correctamente. Acá está ya la cantidad de preguntas y la cantidad de puntaje que se requiere, puntajes mínimos requeridos. Si, por ejemplo, vamos a postular a quinta escala magisterial, ¿ya? De las 60 preguntas que tiene nuestro cuadernillo, ¿ya? Ya cantidad, dice acá, cantidad de preguntas correctamente respondidas, pues va a ser 42. Ya, 42. Quiere decir que yo mínimo tengo que tener 63 puntos. Ya, 63 puntos. Pero nosotros, para asegurar nuestro ascenso, porque hay competencia, y más aún en la etapa descentralizada, lo que prima hasta 50 puntos es el expediente. Y vamos a suponer que yo no tenga maestría, que no tenga el doctorado, ya, que no tenga palmas magisteriales, ya, entonces yo no voy a llegar al puntaje máximo, que es 50 puntos, ya de currículum. Entonces, tengo que hacer más de 63 puntos, ya, el mínimo requerido. Tengo que jugármela y hacer el puntaje máximo, 90 puntos. Con eso, ya estoy asegurado de ascender a mi quinta escala, ya, y cobrar pues mi remuneración intermensual, que ya va a ser 7.000 soles. Muy bien. Hasta acá no hay preguntas, ¿verdad? Seguimos avanzando. A ver si esto a ver si se desaparece. Vamos a ver la chica. Voy a checarla esto. Ya, muy bien. En sí, el modelo de evaluación es el siguiente, estimados amigos. Ya en la etapa nacional, que es este domingo, nosotros vamos a tener que desarrollar conocimientos pedagógicos. ¿Ya? Conocimientos pedagógicos. A ver, estimados. ¿Ya? Conocimientos pedagógicos se traduce en que nosotros manejemos muy bien todo esto, incorporando lo que es evaluación formativa, lo que son enfoques pedagógicos, lo que tenga que ver currículo nacional, lo que tenga que ver el marco del buen desempeño docente, lo que tenga que ver con didáctica, ¿ok? En enfoques, enfoques y principios, estimados colegas, enfoques y principios, está referido, pues, o sea, en educación, un enfoque es el conjunto, pues, de principios, de ideas, de fundamentos que orientan las prácticas pedagógicas, ¿ya? Y no solamente la práctica pedagógica, no solamente la ejecución de la clase, sino cómo diseñamos nuestros diferentes documentos curriculares, así como la forma de evaluar. O sea, un enfoque del conjunto de principios, ¿ya?
y de ideas, pues, que orientan, ¿no? Toda esa práctica pedagógica. Ahora, también tenemos que conocer teorías del aprendizaje, estimados colegas. Teorías. En realidad, esto vamos a recordar todo lo que hemos aprendido en la universidad, lo que hemos aprendido en el pedagógico, ¿ya? Entonces, las teorías, estas teorías de aprendizaje, explican de cómo aprenden las personas, ¿ya? Y estas teorías del aprendizaje pues han evolucionado a través del tiempo, ¿ya? Tanto así que en la década de los 50 pues, eh, es, se dio muy fuertemente el conductismo. A veces nos dicen, no, uy, tú como maestro eres conductista, tú enseñas de manera arcaica, tú enseñas con métodos antiguos, con metodología que ya no se utilizan en la actualidad. Pero en sí, ¿por qué nos dicen eso, que somos maestros conductistas? En realidad, se habla de que el aprendizaje conductista se da cuando hay cambios de conductas, y esto a través de un estímulo o a través de un refuerzo. Por ejemplo, un estímulo es, a ver niños, si ustedes se portan bien, en recreo les voy a imitar sus curichi. Ya, entonces eso es un estímulo, pero a la vez es un refuerzo positivo. Quiere decir que si yo actúo de una determinada manera, voy a tener un premio, voy a tener un incentivo. Eso es el refuerzo positivo. El refuerzo negativo es, hoy sabes qué, Juan, si te mueves otra vez, yo te voy a dar un cuadernazo. Ya, a eso se refiere un refuerzo negativo. ¿Saben qué? Si ustedes no me copian todo lo que está en la pizarra, porque es conductista, si no me copian todo lo que está en la pizarra, se quedan sin recreo. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere refuerzos negativos. Y que en la actualidad, a ver, colegas, ¿creen todavía que se aplican los refuerzos positivos y negativos en este año 2025, en este siglo XXI? ¿Qué dicen ustedes? A ver, está abierto el micrófono. A ver, en realidad, el día de hoy vamos a enfocar nuestra casuística en conocimientos pedagógicos y en conocimientos pedagógicos generales y específicos. El día de mañana vamos a ver todo lo que es casos de comunicación y matemática, y el sábado de 5 a 8 de la noche vamos a ver lo que es personal y ciencia y tecnología, ya de ambos niveles educativos, ya vamos a trabajar lo que es inicial y primaria. A ver, alguien que sea de inicial en el grupo, colegas, de primaria, Yo, maestro. usted, Yo de ya, usted de inicial, sí, profesor. ya, Susana es de inicial entonces. Sí. Ya está bien, vamos a trabajar lo que son ambos niveles educativos. Muy bien, entonces eso en cuanto a lo que es el conductismo. Ya, a ver, si nosotros en nuestros casos vemos que el profesor le No le enseña, escucho bien, profesor. ¿no se escucha? No, no le escucho bien. Ya, Lo escucho a lo ahora lejos. me escuchan, ahora sí. Sí, un poquito. Sí, Ujú. maestro. Ya, muy bien. A ver, cuando ustedes lean en un caso que el profesor le enseña al estudiante, le indica, le da alternativas de solución, le dice cómo va a hacer algo, cómo va a desarrollar algo, si le va a dar
materiales, si le va a dar todo a su disposición, entonces ese maestro es un conductista, ¿ya? Ese maestro está desarrollando un aprendizaje bancario, un aprendizaje receptivo, ¿ya? Aquí el estudiante no es constructor de sus propios aprendizajes, ¿ok? No es el actor principal del desarrollo de sus aprendizajes, ¿ok? Ahora, también existen otras teorías de aprendizaje. Por ejemplo, habrán escuchado ustedes de, del constructivismo, ¿verdad? De Jean Piaget, que es principalmente el autor precursor de este constructivismo, en donde una persona, no solo un estudiante, una persona de cualquier edad, va a construir sus propios conocimientos a partir de la interacción del entorno, pero es fundamental que tenga conocimientos previos, saberes previos. Es igual, nosotros de primaria enseñamos o trabajamos con otros estudiantes que la materia tiene tres estados, ¿ya? Pero acá todos sabemos que la materia tiene siete estados, ¿no? Pero nosotros, para aprender esos siete, tenemos que conocer los primeros tres. Entonces, eso es un aprendizaje previo que nos va a servir para que aprendamos de manera significativa, de manera más fácil, ¿ya? Todos los estados de la materia. Ahora, en la actualidad, en la actualidad se está desarrollando bastante el constructivismo y aún más el socioconstructivismo, ¿ya? De Lev Vygotsky, un psicólogo ruso, en donde le dijo a Piaget, ¿sabes qué, Piaget? En realidad es fundamental, bacán, que tengan conocimientos previos para que una persona aprenda, pero más aún, para que el aprendizaje sea más efectivo, le dijo Lev Vygotsky a Piaget, es que no solamente o no se va a limitar el aprendizaje a los saberes previos, sino a una interacción social, ¿sí? A una interacción social, ¿ok? Están entrando los colegas, dice acá BIF, ya, están entrando, ya, muy bien. Eso es bueno, porque al fin de cuentas, estimados colegas, eh, es fundamental que nosotros sacrifiquemos nuestro tiempo, ¿ya? Que nos enfoquemos para aprobar el examen del domingo, definitivamente. Siguen entrando los colegas, eso es muy importante. Entonces, pero Lev Vygotsky, estimados amigos, se va más allá, o sea, el trabajo de Lev Vygotsky era más argumentado, más fundamentado en cuanto a que el aprendizaje, según él, se daba de manera espiral, con la famosa zona de desarrollo próximo, que ya hay una pantallita, una diapositiva sobre el tema, donde se va a desarrollar aún más. Estos son ahora los fines y principios, ya estimados amigos, en cuanto a los fines y principios, eso está muy ligado a cómo tiene que desarrollarse la educación peruana. Y eso lo vamos a ver principalmente en nuestras normas legales, normas educativas. En este caso, ustedes saben que tenemos una ley general de educación, ¿ya? Y que principalmente en su artículo 8 vamos a encontrar los fines, los valores, los principios de la educación peruana. Eso vamos a ir a verlo y por ahí va a salir uno, dos, tres casos. La didáctica. La didáctica en sí, estimados amigos,
pues es una disciplina, ¿no? De la pedagogía, ¿ya? En donde nosotros utilizamos métodos, estrategias y diferentes técnicas. Entonces, ¿qué hace la didáctica? Los estudia para ir mejorando y que si esta método o esta estrategia o técnica utilizada en nuestra enseñanza no es tan eficaz, entonces la didáctica, ¿qué es lo que hace? Le estudia, lo corrige y lo reinventa y lo aplica. A eso se dedica la didáctica, ¿ya? Y la didáctica pues tiene que ver en diferentes fases de nuestro trabajo, en la planificación, en la ejecución, en la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Acá todos nosotros ya conocemos muy bien de que las áreas de desarrollo curricular, juntamente con sus competencias, tienen procesos didácticos propios de cada uno de estas competencias y áreas curriculares. ¿Por qué digo áreas en sí? Porque tenemos por ejemplo, el área de EPT, ya Educación para el Trabajo en secundaria. Y su competencia, pues, es gestiona proyectos de emprendimiento, ¿sí? Entonces, tiene sus procesos didácticos propios, así como lo tiene con también un solo grupo de procesos didácticos en la matemática, tres procesos didácticos en comunicación, hay tres procesos didácticos en ciencia y tecnología, ¿ya? Hay un solo proceso didáctico tanto para DPCC y ciencias sociales como en secundaria y donde nosotros en personal social y así. Eso en cuanto a la didáctica. En cuanto a los conocimientos disciplinares, estimados amigos, el conocimiento disciplinar, ¿ya? Son los saberes propios de cada disciplina, de cada área. Por ejemplo, el profesor de matemática tiene que conocer no solamente lo básico de lo que es el desarrollo de problemas matemáticos, no, sino tiene que conocer a profundidad. Nosotros, los de primaria o las o los de inicial, también tenemos conocimientos disciplinares. Básicos, sí. A profundidad, no, porque eso ya depende de cada especialista en la materia, ¿no? Si nosotros conocemos tres, tres estados de la materia, el de CID, el de CIT, pues va a trabajar siete estados de la materia, ¿sí? Entonces, a eso se refieren los conocimientos disciplinares. Seguimos admitiendo que bien siguen entrando los colegas. Y ahora, otro eje temático que tenemos que conocer muy bien son, voy a agrandar porque para poder leerlo, a ver, control 6 control 11. Ahí está. Ya. Otro eje temático fundamental es el enfoque por competencias, que en realidad, estimados colegas, Alicia, estimada Graciela, no es nada nuevo. Si nosotros nos remontamos al diseño curricular nacional, ¿ya? Diseño curricular nacional que ha sido aprobado en el año 2005. En el 2005 ha sido aprobado el diseño curricular nacional en proceso de articulación. Todos lo conocemos. En el 2008 se modificó el diseño curricular nacional. Ya, o sea, ya estaba articulado. Ya inicial, primaria y secundaria, ya estaban concatenados, ya estaban articulados, ya estaban enlazados, ya estaban unidos. No como en el 2005, cada uno trabajaba como si fuera una isla. ¿Ya? Lo que se hacía en inicial en el 2005, poco se profundizaba en primaria. Y lo que se hacía en primaria, muy poco se profundizaba en secundaria.
Entonces, desde allí el término de competencia sí existía, ¿ya? Incluso con la estructura curricular básica, antes del año 2005, ya se hablaba de competencias, pero era un componente curricular que estaba como en pañales en el Perú, porque se decía que las competencias es el conjunto de recursos, capacidades, lo que son eh, actitudes, conocimientos, procedimientos, todo ese conjunto era competencia. Imagínense, 2005, ya, 2005. Pero en la actualidad, estimados colegas, este término de competencia ha evolucionado, ha mutado tanto que ya está bastante desarrollado, al menos normativamente, al menos como, como guía, y está bastante desarrollado. Pero en realidad, nosotros como maestros aún todavía no hemos logrado en su materialización. Sabemos muy bien que tenemos desde el 2 de junio del año 2016 tenemos el Currículo Nacional de la Educación Básica. Y eso es fundamental, conocer ese Currículo Nacional de la Educación Básica, y es fundamental para desarrollar casos. Y al fin de cuentas nosotros bueno, ustedes que están en su mayoría como docentes de aula, ¿ya? Y si están como directivos, deberían conocer muy bien el Currículo Nacional de la Educación Básica, sus diferentes componentes, ¿no? Porque de eso va a partir para nuestro éxito del día domingo, ¿ya? Entonces, un enfoque en el marco conceptual, pues, colegas, se orienta la manera en el que se organiza y desarrolla un proceso. En este caso, el de educación. A ver, acá está, voy a checarle un poco. Estimados colegas, nosotros como maestros tenemos un marco del buen desempeño docente que está acá, marco del buen desempeño docente. Acá está un marco del buen desempeño docente desde el año 2012, ¿ya? Los directivos tienen su marco del buen desempeño directivo desde el año 2014, ¿ya? Pero nosotros en este marco del buen desempeño docente es nuestra Biblia, estimados colegas. El marco del buen desempeño docente es nuestra Biblia, es nuestro documento fundamental para que nosotros seamos maestros destacados, exitosos, que tengamos en cuenta lo necesario para que nuestros estudiantes, ¿aló? Sí, diga, para que nuestros estudiantes mejoren sus aprendizajes, para que nuestros estudiantes se formen integralmente en los aspectos cognitivo, en el aspecto actitudinal, en el aspecto afectivo, en el aspecto procedimental, ¿ya? Porque va a depender de todo lo que se establece en el marco del buen desempeño docente, que nuestros estudiantes sean exitosos. Acá, el Currículo Nacional de la Educación Básica, colegas, y les mencioné, esto ha sido aprobado en junio del año 2016. Estamos 2025 y ya son 9 años, ¿así? 16 más 9, 25. Entonces, ya miren, ya tiene bastante tiempo ya nuestro currículo nacional, porque nuestro currículo nacional tiene otro documento que le ayuda para que nuestro trabajo pedagógico sea más argumentado, ¿no? Estamos hablando del programa curricular de cada nivel educativo, programa curricular de educación primaria, programa curricular de inicial, de secundaria,
Esto es obligatorio su cumplimiento porque ha sido aprobado con una resolución ministerial, la 649-2016, ya Minedu. Estamos hablando de diciembre de ese año. Así como el currículo nacional. Es obligatorio su cumplimiento porque también ha sido aprobado con una resolución ministerial, ¿ya? La 281. Entonces, pero en esencia, estimados colegas, ¿ya? Es que nosotros trabajemos, ¿ya? Que nosotros trabajemos y desarrollemos cada uno de estos 11 aprendizajes del perfil de egreso. Y nosotros vamos a notar que el día domingo, ¿cuántas preguntas va a tener nuestra cartilla, estimados amigos? 60. ¿Cuánto? 60, maestro. 60. Los 60 casos, amigos, van a girar en torno a esta rueda, ¿ya? Al perfil de egreso de netos estudiantes, ¿ya? En función a todo esto. Por ejemplo, aprovecha las TICs, es la competencia 28, ¿no? Se desenvuelve en entornos virtuales, ¿ya? Desarrolla procesos autónomos de aprendizaje, también es una competencia transversal. Estos dos son transversales, ¿ya? La competencia 28, ¿ya? Y la competencia 29. No se graben qué número es, pero al menos conozcan para que en el momento de resolver un caso, esto se refiere a procesos autónomos, entonces se tiene que dar y desarrollar de manera transversal en todas las clases de las diferentes áreas y en todas las competencias. ¿Estamos de acuerdo, estimados amigos? Bueno, esto gestiona proyectos de emprendimiento, esto es de EPT, ¿ya? Comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa. Ahí está, educación religiosa. Se reconoce como persona. Está en personal social en primaria y lo que es DPCC en secundaria. Esto lo puedo mover. Ahí está. ¿Ya? Propicia la vida en democracia. DPCC, personal social. ¿Ya? Practica una vida activa y saludable, educación física. Aprecia manifestaciones artísticos culturales, arte y cultura. Se comunica. Ya, aquí están las tres competencias de comunicación. Ya, oraliza, escribe y lee. Indaga, indaga y comprende el mundo natural y artificial. Ya, CIT. Interpreta la realidad a partir de conocimientos matemáticos, ¿no? Con sus cuatro competencias, que en definitiva, estimados colegas, como nosotros o la mayoría de nosotros estamos en aula, tenemos un punto extra para el éxito del domingo. A ver, vamos a recordar así, de manera simple, cómo está compuesto el marco del buen desempeño docente, estimados amigos. Por ejemplo, dijimos el dominio uno, preparación para el aprendizaje de los estudiantes, en donde el docente conoce las características de todos sus estudiantes, ¿ya? Ya sus contextos, dónde se desenvuelve. Los contextos se, se dividen en contextos inmediatos. El contexto inmediato de un estudiante es su familia, es su escuela,
¿ya? Son sus familiares, son sus amigos, son sus vecinos. Y hay otro contexto que es el mediato, que está ya en distancias mayores, ¿ya? Y también es fundamental que maneje sus contenidos disciplinares, ¿ya? Entonces, el contenido disciplinar dijimos que son los conceptos, son los principios y definiciones propios de cada especialidad. En este caso, de cada área de desarrollo curricular. Y cuando nosotros conozcamos las características de nuestros estudiantes, en dónde se desenvuelven los contenidos disciplinares que enseñamos, entonces nosotros vamos a tener conocimiento de las características individuales, socioculturales de nuestros estudiantes. Otro, demostramos conocimientos actualizados. No es posible que un profesor de sexto grado esté enseñando que todavía en el sistema solar hay 9 planetas, ¿no? 9 planetas. Ya sabemos que hay un planeta enano que ya no es, entonces solo quedan 8. Entonces ahí, estimados amigos, es conocimientos actualizados de conceptos fundamentales de las disciplinas. Ya, entonces, ahí el profesor está haciendo una retroalimentación, ni siquiera elemental, sino una retroalimentación incorrecta, pero eso ya no existe, ya en las rúbricas de observación de aula, ya no existe esa rúbrica. Cuando nació estas rúbricas el año 2018, había la retroalimentación incorrecta, pero para el Estado peruano y para la sociedad, nosotros los maestros no tenemos por qué equivocarnos, porque en teoría manejamos ya conocimientos disciplinares de manera actualizada, ya, de manera actualizada. Ya, también conocemos de teorías pedagógicas, de didáctica del área que enseñamos. Otro Otra competencia del dominio uno es planificamos en forma colegiada ya los aprendizajes que se quiere lograr en nuestros estudiantes. Acá, pues al decir de forma colegiada, estimados colegas, de forma colegiada quiere decir que lo tenemos que desarrollar con un colega o institucionalmente, porque las cosas van a fluir. Los aprendizajes de entre maestros va a ser mucho más fácil, más llevadero. Entonces, acá nosotros elaboramos nuestra programación curricular, seleccionamos los contenidos que vamos a enseñar, ya, diseñamos creativamente procesos pedagógicos, contextualizamos, ya, organizamos diversos recursos para los estudiantes. Quiere decir que nosotros tenemos que elaborar nuestros materiales educativos. Si tenemos materiales educativos estructurados, ya que son materiales educativos que han sido construidos con una finalidad, caso, para enseñar a sumar multibase o material base 10 para construir figuras, figuras, figuras planas, ¿ya? Figuras geométricas planas. Utilizamos el geoplano cuadrangular, por ejemplo, ¿no? Colegas, el geoplano cuadrangular es una tabla que tiene clavos y utilizando ligas, ya construimos, ya construimos o creamos figuras geométricas planas, ¿ya? A eso. ¿Cómo enseñamos a leer y utilizando un material educativo estructurado? Están las letras móviles, ¿ya? A eso se refiere. Pero también nosotros utilizamos materiales educativos no estructurados. Son aquellos que no tienen una finalidad. Por ejemplo, al utilizar piedras, chapas, palitos, hojas,
Esos son materiales educativos no estructurados que nos sirven en nuestro desarrollo curricular, pero no han sido diseñados para una determinada finalidad. Otro es que nosotros tenemos que diseñar ya la evaluación de manera sistemática y permanente. O sea, estas dos primeras competencias, colegas, es de elaboración, de construcción, de diseño, ¿ya? Esto es el dominio uno, ¿ya? En el dominio 2 ya es el desarrollo, la ejecución, la operativización, la ejecución de lo que hemos desarrollado en el dominio uno, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar de manera asertiva, empática, con relaciones interpersonales, ¿ya? Orientamos su práctica a conseguir logros para todos los estudiantes. Nosotros promovemos un ambiente acogedor, ¿ya? Que sea seguro, que sea limpio. Generamos relaciones de respeto, ¿ya? A nuestros estudiantes. Y más aún eh, si nosotros tenemos que desarrollar en nuestras aulas, promover el, el desarrollo socioemocional y también desarrollar una educación intercultural, una educación que tenga que ver con el respeto de todas las personas, que sea con equidad, ¿ya? Que sea sin discriminación, porque nosotros en el aula podemos tener personas con discapacidad, personas con talento, personas con superdotación, podemos tener personas con trastornos de aprendizaje, tenemos estudiantes que puedan tener alguna enfermedad, ¿no? Porque todos los colegios del país tienen una característica fundamental, que son inclusivos. Acá hay algo en el chat. A ver. Profesor, no se escucha bien. A ver si me comunican. ¿Se escucha bien o no? Sí se está escuchando bien, maestro. Debe tener Muy problemas bien, su máquina. muy bien, excelente. Entonces, vamos a resolver conflictos también, ¿ya? Vamos a resolver conflictos en nuestra clase, ¿ya? Y la resolución del conflicto se va a dar de diferentes formas. Tú, cuando va a existir un árbitro, cuando va a existir un consenso, ¿ya? Cuando va a existir la mediación, ¿ya? La mediación, cuando el profesor va a estar en medio de los que puedan tener el conflicto, de las dos partes que están en conflicto, entra el docente como mediador, ¿ya? El consenso el consenso ya eh, se va a dar cuando, primero, el árbitro. El árbitro es cuando el docente, él va a decir, ¿saben qué? Yo no quiero verles peleando, dense la mano, por más que las partes no estén de acuerdo, ¿ya? Entonces, está el consenso en donde los estudiantes van a llegar a un acuerdo, ¿ya? Solo ellos. También en en este dominio 2 vamos a organizar el aula y otros espacios de forma segura. Reflexionamos permanentemente con los aprendizajes, ¿no? Ahí se da la metacognición, que en toda clase se tiene que desarrollar. Y no con preguntas simples, cómo se sintieron, qué aprendieron, cómo lo aprendieron. Por ahí no va el tema de la metacognición, ¿ya? Sino se va con aspectos más profundos, más reflexivos, ¿ya? Que no sea simplemente una lista de acciones que desarrolló el estudiante durante la clase. En el mismo dominio 2 que es enseñanza para el aprendizaje, ¿ya? De los estudiantes,
También se va a controlar permanentemente la ejecución de la programación, ¿ya? Se va a propiciar oportunidades a todos los estudiantes, ¿ya? Constatar que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión. Antes, antes que esté en vigor el Currículo Nacional de la Educación Básica, los estudiantes tenían que inferir qué cosa iban a aprender esa mañana o esa tarde. Entonces, los estudiantes tenían que inferir cuál era el propósito de la sesión. Y ya con la dación y el vigor, ya, y la implementación del currículo nacional, el docente es el que tiene que indicar de manera clara, de manera sucinta, de manera comprensible, el propósito de la sesión que se va a desarrollar en esa mañana. Otro, desarrollar cuando corresponda contenidos teóricos y disciplinares. Claro, y ya si nosotros eh, observamos nuestros cuadernos de trabajo, en la parte, en los extremos de las páginas, están los contenidos disciplinares, los contenidos teóricos, ¿ya? ¿Se priorizan? No se priorizan, pero es necesario y fundamental que se toquen cuando corresponda, dice acá está, cuando correspondan, ¿ya? Otro, ya bueno, desarrollamos estrategias pedagógicas, ¿ya? Para promover el pensamiento crítico y creativo. Usamos, ¿ya? Recursos y tecnologías diversas. Ya ahí entran a tallar a materiales educativos, tecnológicos, y ahora con el próximo año no nos vamos a limitar a utilizar recursos tecnológicos, sino también la inteligencia artificial. Manejamos diversas estrategias pedagógicas ya para atender de manera individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Qué quiere decir esto, estimados colegas? Que nosotros en el aula vamos a desarrollar diferentes fases para una adecuada diversificación. Por ejemplo, con nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales, con nuestros estudiantes con superdotación, con nuestros estudiantes con talento, con nuestros estudiantes con trastornos de aprendizaje, con nuestros estudiantes que puedan tener alguna enfermedad, ¿ya? En cuanto a discapacidad, se saben que pueden estar en escuelas inclusivas los que son estudiantes con discapacidad leve y moderada, pero una moderada en el nivel uno. Y si va a ser más, tiene que ser medicado, ¿ya? Pero los estudiantes con necesidades educativas especiales severa tienen que estar necesariamente en un CEBE, ¿ya? Un centro de educación básica especial. Muy bien, utilizamos también en el aula, utilizamos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada. Les dije anteriormente que nosotros tenemos podemos contextualizar ya nuestro trabajo en el aula. Contextualizamos. ¿Qué es eso? No es otra cosa que incorporar elementos de nuestro entorno inmediato para el desarrollo de todas nuestras actividades. ¿Sí? Si, por ejemplo, me traen un libro, yo tengo un libro en donde se está observando eh, camélidos, donde estamos viendo, por ejemplo, vicuñas, y estoy en la selva, caramba, tengo que contextualizarlo. Si yo eh, compro esas unidades y sesiones que nos venden y que lamentablemente no están bien elaboradas, tengo que al menos contextualizarlo. Un niño, una profesora de segundo grado, a ver, un problema matemático. Un taxista recorre
17 kilómetros desde el RIMAC hasta la Rosa Náutica. ¿Ah? Imagínense, eso ni siquiera ha sido contextualizado, ¿ya? Eso lo ha comprado de eso que lo que venden así por internet, por redes sociales, y tal cual lo ha desarrollado. No ha incorporado aspectos de su entorno, del entorno inmediato del estudiante, ¿ya? También nosotros podemos, además de contextualizar, podemos adecuar, y adecuar es un sinónimo de precisar. Si un desempeño o un criterio de evaluación es bastante amplio, grande, grueso, nosotros lo podemos afinar, lo podemos adecuar, lo podemos hacer más específico, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con la adecuación. Y la adaptación, en donde si yo voy a enseñar a leer en mi aula, voy a trabajar lectura, lee diversos tipos de textos en su lengua materna, y si tengo un estudiante con visión baja, entonces tengo que elaborar mis macrotipos, por ejemplo. ¿Qué son los macrotipos? Son letras grandes, ¿ya? Para que el estudiante que tiene visión baja, pues también pueda participar de la clase. No simplemente entregarles unos crayones, unos colores para que esté pintando todo el día, toda la mañana. Entonces, las oportunidades tienen que ser para todos los estudiantes, ¿ya? De manera, la actuación y nuestras acciones tienen que ser, ¿ya? Simultáneas y diferenciadas a la vez, ¿ya? Simultáneas, a todo les atiendo con la misma temática, y diferenciada de acuerdo a a cómo aprenden o a qué necesidades educativas especiales puedan tener nuestros estudiantes. Entonces, a eso se refiere la adaptación. Ya con el diseño curricular nacional existía otro subproceso de la diversificación, que era el desdoblamiento, en donde que si observábamos dos habilidades o más, entonces, ¿qué hacíamos? Sacábamos tres criterios, eh, tres clases, ¿ya? Con el diseño curricular nacional existía el desdoblamiento. Ahora simplemente es las precisiones, ¿ya? Que hacemos con los diferentes desempeños. Y ustedes saben que los desempeños no son otra cosa que ejemplos para que nosotros elaboremos nuestros propios desempeños, ¿ya? Y es más, cuando nosotros precisamos un desempeño, tiene la misma cualidad que un criterio de evaluación. Es por eso que en el corto plazo ya desempeños en la planificación curricular, incluso actualmente desempeños en una planificación curricular, ya es reemplazado por simplemente poner criterios de evaluación. Hasta acá, estimados amigos, ¿alguna pregunta? Porque también en este dominio 2 elaboramos instrumentos válidos para evaluar. También evaluamos los aprendizajes, ¿ya? Compartimos oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes y sus familias, ¿ya? Hasta acá que hemos acabado el dominio 2, estimados amigos. ¿Alguna pregunta? Por favor, es acá donde deberíamos, en estos espacios, es donde deberíamos equivocarnos, preguntar, por más mínimo y por más risible que pueda parecer, preguntar, porque en este espacio tenemos hasta la obligación de tener muchas dudas o de equivocarnos, pero no puede suceder estas equivocaciones el examen del domingo ni en nuestras aulas. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta, colegas?
para ir avanzando. Bueno, muy bien. Seguimos. Ya, en cuanto al dominio 3, estimados colegas, en cuanto al dominio 3, les dije que es participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. Es acá donde el docente va a interactuar ya con sus pares, ya de manera colaborativa, ya va a participar en la gestión del proyecto educativo institucional, ya, y demás instrumentos de gestión. Desarrolla de manera individual y colectivamente proyectos de innovación, proyectos de investigación y proyectos productivos. Ustedes saben que FONDEP nos facilita o nos otorga 16.000 soles por un proyecto de innovación aprobado, ¿ya? Y eso lo hacemos de manera colaborativa, de manera institucional, ¿ya? Otro, fomentamos respetuosamente el trabajo colaborativo, ¿ya? Integramos críticamente en las prácticas de enseñanza los saberes culturales, que en el aula, es cierto, el docente conoce mucho, tiene muy cimentados los conocimientos disciplinares, pero también podemos invitar a personas no profesionales que son influyentes en la comunidad para que vayan al aula y expresen pues experiencias, expresen conocimientos, claro está, de acuerdo a lo que se está desarrollando esa mañana, pues, ¿no? Otro, compartimos con las familias de los estudiantes, ya, con las autoridades, ya. Ya, en esencia, el dominio 3 es cuando el docente participa en las actividades que desarrolla la escuela, pero que tenga un vínculo con la comunidad. Por ejemplo, las mingas, que participe muy bien en los que son las veladas artísticas, o de repente la escuela puede desarrollar otras actividades donde los padres de familia van a participar directamente. En el dominio 4, esto ya es nuestro, que es una mejora permanente, ya una mejora paulatina de nuestro desempeño como maestros, ¿ya? Nosotros tenemos que reflexionar en comunidades profesionales de aprendizaje sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes, sobre la práctica pedagógica e institucional. Participamos en experiencias significativas a través de guías, por ejemplo, ¿no? Participamos en la generación de políticas educativas, ¿no? A través de los diferentes comités. Puede ser el comité de condiciones operativas, comité de la práctica pedagógica o el comité de bienestar, ¿ya? Además que actuamos de acuerdo a los principios de la ética profesional, ¿ya? Y eso, ¿dónde está? ¿Dónde conocemos esos principios de ética profesional y dilemas prácticos en nuestra ley de reforma magisterial, en la ley número 29.944, que en su artículo 40 se establecen nuestros deberes. Y en el literal A, colegas, está que nosotros tenemos que planificar de manera obligatoria nuestras diferentes clases, nuestra PCA, ya, nuestras planificaciones de corto plazo, es una obligación, ¿ya? Y nuestros derechos que están en el artículo 41 de la misma ley, la 29.944, Ley General de Educación, que data del año 2012, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Si no, ya vamos a los casitos referente al marco del buen desempeño docente y que son casos del ministerio. En realidad, estimados colegas, si
hay alguien que les ha facilitado casos que él ha creado, ha inventado, ha construido, no son tan valideros porque el Ministerio de Educación tiene estándares y tiene parámetros de cómo son los casos que tenemos que resolver. Es por eso que nosotros tenemos que ceñirnos, ¿ya? En los exámenes que hemos dado anteriormente o que el Ministerio de Educación lo valida. ¿Sí? A ver, estimados colegas, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, colegas? ¿Nada? Entonces, continuamos. A ver, continuamos. Al menos díganme sí. Continuamos, colegas. Sí, maestro, continúe. Muy bien, estimado. Muy bien. Ya, por ejemplo, este es un casito para las colegas de inicial, pero he tratado de poner casos en esta exposición que al fin de cuentas lo que se evalúa, lo que se califica en este tipo de evaluaciones son los procesos, ¿ya? Los procesos didácticos, los procesos cognitivos, ¿ya? Se evalúan las actuaciones de los estudiantes. Por ejemplo, acá, Rafael de 5 años está llorando, pues los cordones de sus zapatillas se han desatado. Luego de calmarlo, ¿qué acción es más pertinente que realice la docente para promover la autonomía ya del niño en esta situación? Ya, entonces, cuando nosotros observamos esta palabra, ya en negrita y subrayado, ya, quiere decir que dos o más de uno es pertinente. Más de uno es pertinente para el caso concreto, pero nos preguntan cuál es el de mayor importancia o de mayor pertinencia. Colegas, eh, pertinencia, ¿ya? Es una cualidad, ¿ya? De que es relevante, de que en una determinada situación, en algún contexto, pues es lo más apropiado, lo más adecuado o lo más relevante. A eso se refiere pertinente, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la alternativa correcta? ¿La A, la B o la C? Somos colegas de inicial y primaria. A ver, ¿con cuál nos quedamos? ¿Cuál descartamos? Colegas, un minuto. Muy bien. ¿Nos quedamos con la A, con la B o con la C, estimados colegas? Acá, en realidad, tanto en inicial, en primaria y en secundaria, nosotros promovemos la autonomía, ¿ya? Promovemos la autonomía. A Rafael que considero mucho que puede ser. En,
En este caso, estimados colegas, a ver, ¿sería la A, la B o la C? Muy bien. La B no es pertinente, maestro. Ya, la B no es pertinente. No. Ya, no es Mm, pertinente, muy bien, porque simplemente se está evitando el problema, claro, ¿no? ajá. Se Claro, está maestro. evitando el problema en lugar de resolverlo, ¿ya? O sea, le niega a Rafael la oportunidad de aprender la habilidad, ¿no? Ya la habilidad de ser autónomo, ¿ya? Que eso le va a servir a lo largo de toda su vida. Pero simplemente la maestra está diciendo, ¿sabes qué? Hay que decirle a tu mamá que todavía eres muy pequeño y por lo tanto, pues, es preferible que te pongas zapatos sin cordones, esos pega-pegas, ¿no? Es bien fácil. Entonces, la B, No es pertinente. No es. la B se va. La A Nos sería, maestro. quedaríamos con la A y la C. La A, maestro. La A, ya, a ver. A ver, vamos con la C primero, ¿ya? Ok. Dice acá, indicar a Rafael que le enseñará un truco que puede usar cuando se desaten los cordones de sus zapatillas. Luego decirle que este consiste en enrollar los cordones y esconderlos en las mismas zapatillas. En realidad, enseñarle a esconder los cordones, claro, es una solución, pero temporal, ¿no? Que en realidad no enseña la habilidad, ¿ya? La habilidad de ser autónomo y que sepa amarrarse, pues, ¿no? Amarrarse las zapatillas en cualquier momento, ¿ya? Entonces, no promueve la autonomía ni la resolución del problema en sí. Entonces, también se va, ¿ya? ¿Y por qué la A sería? Atar el cordón de una zapatilla de Rafael, ¿ya? Mientras se le explica paso a paso cómo hacerlo. Luego decirlo que intente hacer lo mismo con la otra zapatilla. Excelente. Es una retroalimentación allí. Es una retroalimentación descriptiva para arriba, ¿ya? Más reflexiva. Entonces, muy bien, maestra, muy bien. Entonces, ahí está. A ver, colegas, quiero Maestro. hablarles un poquito de la promoción de la autonomía, cómo nosotros promovemos la autonomía en los estudiantes. Nosotros como maestros debemos brindarles oportunidades, ya apoyos y alguna seguridad necesaria para que el estudiante haga las cosas por sí mismos, ¿no? Que en este proceso tome decisiones adecuadas a su edad. Por ejemplo, acá la maestra, que es profesora de niños de 5 añitos, pues ella le dice, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te voy a amarrar este lado de la zapatilla y le explica cómo es el proceso del amarrado para que él posteriormente lo haga y le está dando esa libertad para que él desarrolle esa habilidad, ¿ya? Esa habilidad de la autonomía, ¿ok? ¿Hasta acá alguna pregunta, estimados colegas? ¿Ya? Entonces, vamos a concluir que la autonomía, promover la autonomía, pues, en los estudiantes implica brindarles oportunidades y apoyos, ¿ya? Para que gradualmente
él mismo haga las cosas. Eso es promoción de la autonomía, ¿ya? Maestro, pero en este caso sería con el modelaje, porque acá dice, ve, Con atar, el, porque acá dice atar el cordón de una zapatilla de Rafael, o sea, la maestra lo tiene que hacer y el niño va a ver el proceso y luego lo va a repetir, ¿verdad? claro, claro, es el modelaje en realidad. Pero acá la maestra le está brindando todos los apoyos necesarios para darle libertad. ¿Y qué sucede si Rafael, a pesar que ya tiene todas las consignas de la maestra, todo el procedimiento que ella elaboró y no lo hace? La profesora debería amarrarle los dos lados de zapatilla. ¿Qué dicen? Si lo harían, estimados colegas, si lo harían, entonces serían docentes conductistas y no socioconstructivistas, porque toda, todo lo están haciendo ustedes, ¿no? Todo lo está haciendo la maestra en este caso. No le brinda oportunidades de aprendizaje al estudiante. Ahí entra a tallar, pues, la retroalimentación, ¿no? ¿Cómo di la vuelta? ¿Cómo viste? ¿No? ¿Cómo viste? ¿Cómo has visto que yo hice tal cosa, tal movimiento? Entonces tiene necesariamente darse la retroalimentación. Y la retroalimentación no solo se parametra en revisar un cuaderno, un trabajo o darle pautas al estudiante para que resuelva de manera asertiva una actividad. No, se dan estas simples cosas. Muy bien. A ver, a ver acá. ¿Cómo le hago pequeñito? Ya. Así le hace más pequeño. Ahí está. A ver, colega. ¿La A, la B o la C? ¿Se observa? Sino para, a ver, hacerle un poquito más pequeño. Ahí está. Ahí está todo el panorama del caso. Más panorámico. A ver, colegas. 3 minutos. A, B o C.
Bueno, colegas, vamos a ganarle el tiempo. ¿La A, la B o la C? La B, maestro. A ver, la B. Ya, a ver, la B, dice acá. Alejandra, de 5 añitos, acaba de armar un rompecabezas, ya con mucho esfuerzo. Al pasar por un lado, Martín mueve de casualidad la mesa y el rompecabezas se desarma. Molesta a Alejandra, le grita a Martín y él le responde también con gritos. La docente, que ha observado la situación al ver que continúa el conflicto, interviene y les pide a los niños que se calmen. Luego de que los niños se han calmado, la docente busca favorecer la resolución del conflicto. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para lograr dicho propósito? ¿La A, la B o la C? Dice que la B. A ver, vamos a partir de lo más fácil de descartar, ¿ya? De lo más fácil de descartar, que sería, a ver, la letra A, Ah, ¿ya? la A sería La, para altera- descartar. Ujú. la alternativa A, dice acá. Explicar a Alejandra, ya, acá ya le malogra ya, explicar, ¿ya? No le está brindando que el estudiante desarrolle. El docente le está explicando, le está diciendo, le está orientando, ¿ya? Entonces va a explicar a Alejandra que Martín movió de casualidad la mesa y por lo tanto no tuvo intención de desarmar el rompecabezas. Luego decirles, otra vez le dice, ¿ya? Le está explicando y le está diciendo que no está bien gritar en el aula. Finalmente, indicarle otra vez esta palabra, le está indicando que cuando tenga un problema siempre debe conversar para saber qué ha sucedido en realidad. Acá ella está haciendo las veces de un árbitro, ¿ya? Es un arbitraje acá. Entonces, la letra A, pues la docente impone su versión, la versión de los hechos, y la concluye, ¿no? Diciendo que no tuvo la intención, que Martín no tuvo la intención, ¿ya? Con eso está negando, pues, a los niños la oportunidad de expresar, bueno, su propia perspectiva, sus conclusiones, ¿ya? Ahora, la alternativa B, vamos con la alternativa B. Solicitar a Alejandra y Martín que comenten lo sucedido en asamblea. Ya, bueno, vamos a marcar que la A se va. La B, luego preguntar a los niños del aula, luego preguntar a los niños del aula, ¿ya? ¿Qué les parece la reacción de sus compañeros? Finalmente preguntarles qué norma de convivencia se ha quebrado en esta situación y cómo podrían hacer respetarla siempre. Estimados colegas, en realidad, eh,
la maestra da a conocer que para que una convivencia se dé de manera adecuada, de manera óptima, se tienen que respetar normas de convivencia y no se tiene que quebrantarla. Entonces, esta profesora, ¿ya? Esta profesora desvía el conflicto interpersonal hacia el cumplimiento de una norma, ¿ya? Entonces, ¿qué hace con esto? Va a generar, ¿no? Vergüenza en los estudiantes, en las partes involucradas, y no les enseña a negociar, así de simple. No negocian la solución al problema. Entonces, cuando nosotros observemos términos como respetar normas de convivencia, ¿ya? Quebrantarlas, entonces automáticamente, estimados colegas, ya es incorrecta, es incorrecta. Ya cuando así sin miedo a desconfiar o a no, o a no explicar bien las cosas, o sin miedo a dudar en nada, cuando ustedes lean normas de convivencia, respetamos las normas de convivencia, leemos las normas de convivencia, evaluamos las normas de convivencia, automáticamente esa alternativa es incorrecta. O al menos que te pregunten, que acá en la pregunta, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes acciones es la menos pertinente? ¿Ya? La menos pertinente, ¿cuál sería? La A. La segunda menos pertinente sería la B. Entonces, en cuanto a la C, estimados colegas, dice ahí, pedir a Alejandra y Martín que comenten lo que ha pasado, ¿no? Y cómo se han sentido. Luego, preguntar a cada niño qué espera que haga su compañero para hacerlo sentir mejor. Finalmente, ayudar a cada niño a responder al requerimiento de su compañero. Estimados colegas, cuando la maestra desarrolla estas acciones, ¿ya? Se está centrando en la empatía, en la expresión emocional y más aún en la negociación de soluciones entre los propios niños, ¿ya? Entonces se da una resolución constructiva de conflictos, que es el más idóneo, ¿ya? El más importante de todas las resoluciones de conflictos, ¿ya? Que es la negociación. ¿Ya? La negociación es donde las partes solucionan sus conflictos sin que exista un arbitraje o alguien que les imponga algo, ¿no? Por ejemplo, cuando la profesora les pregunta qué ha pasado y cómo se han sentido, hay expresiones emocionales, ¿ya? En donde primero va a validar los sentimientos de los estudiantes, de los niños, ¿no? En este caso, Alejandra tiene frustración, tiene molestia, y Martín también responde de manera alterada, ¿no? Entonces, la docente con esas preguntas, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se han sentido? Entonces, pega en lo emocional, ya pega en lo sentimental. Entonces, ahí los estudiantes van a lograr, pues, entender que lo que hicieron, pues, no ha sido lo más correcto, ¿ya? Y cuando la profesora pregunta, ¿qué espera que haga su compañero para hacerlo sentir mejor? ¿Ah? Con esa pregunta que hace la maestra, está incitando a la negociación. Es igual, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué, colega? Hoy tú me debes 1.000 soles. Hoy hagamos algo. Mira, yo te quiero pagar, en este mes te quiero pagar los 1.000 soles, pero te quiero pagar en tres partes.
¿ya? Ya, excelente, chévere, gracias, hermano, gracias. Entonces, imagínense, han negociado, no se fueron a mayores, no se fueron a las palabras altisonantes, no se fueron a los gritos o a lo físico, ¿ya? A eso se refiere la negociación, Pero maestro, una ¿ya? consulta. Entonces, sí, dígame. Pero maestro, en este caso la negociación es de persona a persona, de los dos que han entrado en un conflicto. En cambio, aquí lo que Claro, pide es que los niños juzguen, ve, acá dice, luego preguntar a cada niño, dice, ve, ¿qué espera que haga sus compañeros? O sea, los niños van a, o sea, claro. los Ajá. niños van a intervenir a hablar, a juzgar de lo que de la acción de los dos, ¿no? ¿No le parece que eso no A debería ver, haber en el salón? ya, a partir de lo que no es. Por ejemplo, ya miren, en la A, explica, cuando la docente, cuando la docente explica, cuando la docente dice, cuando la docente les indica, automáticamente esta alternativa se No vale, descarta, claro. no vale. Ya, vamos a la siguiente. La alternativa B. Solicitar a Alejandra y a Martín que comenten lo sucedido en asamblea. O sea, les está exponiendo, ¿ya? Y con ello está logrando que las partes se avergüencen. ¿No es así? ¿No cree usted así, maestra? Y luego la docente dice, a ver, niños, en esta situación, ¿qué normas de convivencia se ha vulnerado, se ha quebrantado? Entonces, tampoco es correcto eso, ¿ya? Entonces, de los tres, ¿cuál tiene más premisas buenas? Por ejemplo, La ¿ya? sé en este caso, pues, maestro. La C. Ujú. Entonces, la C. Entonces dice acá, ¿cuál de las siguientes? ¿Cuál de estas acciones es pertinente para dicho propósito? ¿Ya? Es cierto, acá, acá no hay una mediación, acá hay un arbitraje, ¿ya? Ahora acá quiso desarrollar la maestra eh, un consenso en asamblea, ¿no? Y que todos los niños sean juzgadores, ¿no? Y eso incentiva, pues, a la vergüenza de las partes. Acá en este caso, acá en este caso, ya la docente está solicitando a los estudiantes que en una primera instancia den a conocer, ¿no? Comentar qué ha pasado y cómo se han sentido, ¿ya? Lo que, lo que no sucede ni en la A ni en la B, ¿ya? Luego preguntar a cada niño qué espera que haga su compañero para hacerlo sentir mejor. O sea, es en el sentido de que los estudiantes tienen que expresar, ¿ya? Por cuenta propia, cómo pueden ser, eh, de alguna manera, eh, cada estudiante tiene que ser, pues, haber sido evitado haberse evitado la causal del problema, ¿no? Que sea remediado, que sea resarcido. De repente el niño va a decir, no, yo quiero que me dé 5 soles porque se han malogrado algunas de mis piezas. La profesora va a seguir. A ver, ¿por qué crees que por qué quieres que él te dé 5 soles? Ya. ¿Tú crees que es correcto eso? O sea, le va a ir, ¿no? Retroalimentando para que el resarcimiento, ya, del daño ocasionado, pues llegue pues a límites donde ambas partes puedan desarrollar o puedan implementar o puedan ejecutar. A eso se refiere.
¿Alguna otra pregunta, estimados colegas? ¿O continuamos? Colegas, por ver, tenemos a Alicia Rosario, le tenemos a Del, le tenemos a Graciela, le tenemos a Carlos Tapia, le tenemos a Francisco Fernando, a Nora Gladys, a Carlos, a Susana, le tenemos a Leo Maranata, a Sandra, Elita Fanny Torres, Leslie Travesa, Isabel Ruiz, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, colegas? Pero maestro, de todas maneras, cuando dice luego preguntar a cada niño qué espera que haga su compañero, ahí no debe ir eso de todas maneras. Claro, es el menos daño es esa respuesta. Es la Ahí C, estoy ¿correcto? claro, el que Claro, menos daño el hace. menos. Pero de todas maneras no se debe también, según mi punto de vista, no se debe hacer de que Claro. A preguntar a ver, cada niño, no qué espera, no, ya, tampoco, estimados porque colegas, con esa, en una alternativa, una mm, alternativa está estructurada de premisas. ¿Qué va a tener? Dos, tres, cuatro, cinco, seis premisas. Y las premisas van a estar divididas, o va a ser fácil de observarse a partir de un punto seguido. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿cuántas premisas hay? De la A, uno, dos, tres premisas. De las tres premisas, todas son malas. claro, Mal, maestro, ahí sí. mal, mal. Ok, En la ujú. B, ¿cuántas premisas hay? Uno, acá Igual tres, maestro. vamos a marcar. Uno, dos Ah, ya. y tres, ¿ya? Estoy contando los tres puntos. Sí, De las tres maestro. premisas, todas son mal, mal, mal. Ujú. En la C, ¿cuántas premisas hay? Uno, dos, tres premisas. De las cuales, a ver, vamos a poner acá. De las cuales la premisa uno está excelente. La premisa Claro. 2, la Mm, premisa uno está bien. Luego preguntar, no está no está tan bien, bien. maestro. Espérate, Ujú. ya. A ver, vamos a Y poner la eso, no premisa está tres tan bien. está bien. Ya. Finalmente, ayudar a cada niño a responder al requerimiento de su compañero, que está en función a la segunda premisa, ¿ya? Eso sí está bien. Que Ujú. no está tan bien, pero Claro, que ayuda al problema. Pero si claro. nosotros ya ponderamos las tres alternativas, definitivamente nos Va a quedamos ser la segunda. Claro, maestro. con esta, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Es que nuestras alternativas, estimados colegas, generalmente, las tres premisas van a ser correctas, pero van a haber otras muchas alternativas en donde nuestras premisas no todas son buenas. Va a ser bien, bien, mal, o va a ser bien, mal, bien. ¿Me estoy dejando entender?